Los 6 maestros del error, por Carmen Dragonetti. Introducción. En el siglo VI a.C. surgen en la India una serie de movimientos filosóficos religiosos que sostenían doctrinas contrarias a las enseñanzas tradicionales que constituían el brahmanismo de la época y estaban expresadas en los Vedas, los Brahmanas y las antiguas Upanishads, doctrinas que también serían rechazadas varios siglos más tarde por el hinduismo, producto de la evolución del brahmanismo. De entre estos movimientos, los dos más importantes son el budismo y el jainismo, que ha perdurado hasta nuestros días y que poseen una vasta y valiosa literatura constituida especialmente por el canon budista, redactado en Pali, el canon jaina, redactado en Ardha Magadhi y sus respectivos comentarios. Pero al lado de ellos existieron otros que se extinguieron en el transcurso de los siglos y que solo nos son conocidos a través de escasas y aisladas referencias, la mayor parte de las cuales se encuentran en los cánones budista y jaina. El Samannaphala-suttam, texto del canon budista, Digha Nikaya, expone las doctrinas de 6 maestros del error, contemporáneos de Buda, representantes de corrientes de pensamiento heterodoxo desde el punto de vista del brahmanismo y contrario también al budismo. En cuanto a la expresión maestros del error, hemos adoptado esta expresión para designar a los 6 pensadores a que se refiere este trabajo. Esta expresión corresponde a la palabra pali Miccadittanija, que Buda utiliza con respecto a Makali Gosala en Anguttara Nikaya. Estos 6 maestros del error son Purana Kassapa, el amoralista, Makali Gosala, el determinista, Ajita Kesakambala, el materialista, Pakuda Kachyayana, el atomista, el Niganta Nataputta, Sanjaya Velataputta, el escéptico. El Niganta Nataputta, como luego veremos, es el representante del jainismo. Todos ellos, por lo que nos dice el Samannaphala-suttam, eran jefes de grandes comunidades de ascetas errantes y mendicantes y eran tenidos en gran estima por sus seguidores. El Samannaphala-suttam es el texto que nos proporciona la más completa información sobre los mencionados 6 maestros. En este texto, el rey Ajatasattu de Magadha le dice a Buda que él les ha preguntado a cada uno de los 6 maestros cuál es el beneficio visible derivado de la condición de samán, o sea, de asceta errante y mendicante, y seguidamente expone las respuestas que recibiera, y como él mismo observa, que no corresponden a su pregunta. Damos a continuación la traducción de las respuestas dadas por los 6 maestros al rey Ajatasattu, en las cuales están expuestas sus respectivas doctrinas. Purana Kassapa, el amoralista. Se posee una serie de referencias más o menos fantásticas sobre la vida y muerte de Purana Kassapa. Purana Kassapa fue tenido en gran estima por los Ajivikas, comunidad de religiosos mendicantes muy influyentes en la época de Buda y a la cual nos referiremos al tratar de Makkhali Kosala. Su doctrina es una ética que constituye un corolario necesario del determinismo ajivika y por esa razón puede pensarse que era aceptada por los ajivikas. Purana Kassapa enseña la ausencia de valor tanto para el bien como para el mal. Niega que de las acciones buenas o malas deriven mérito, puña, o demérito, papa. La acción humana es amoral, al margen de las categorías del bien y del mal. Es la llamada teoría del akiriya, palabra esta que literalmente significa no acción y que designa una doctrina que niega el valor de la acción desde un punto de vista ético. Con esta teoría, Purana Kassapa rechaza implícitamente la doctrina del karma o retribución de los actos. Según este principio, toda acción realizada en una de las vidas que constituyen el ciclo de las reencarnaciones producen necesariamente, según su naturaleza, consecuencias buenas o malas en esta vida o en otra. Las consecuencias buenas o malas de la acción constituyen el premio o el castigo que inexorablemente la acompañan. El destino del hombre en cada una de sus reencarnaciones está determinado por sus propias acciones, llevadas a cabo en esa reencarnación o en las anteriores. Al negar explícitamente el valor moral de la acción e implícitamente la doctrina del karma,
Purana Kasapa se opone al brahmanismo, al budismo y al hinduismo, sistemas esencialmente morales y que consideran la doctrina del karma un principio básico e indiscutible. El amoralismo de Purana Kasapa constituirá un elemento esencial del sistema materialista indio, del cual trataremos al ocuparnos de Ajita Kesakambala. Con respecto al amoralismo de los materialistas Haribadrasuri, dice: los lokayatas dicen: no existe Dios ni la beatitud, no existe la ley, dharma, ni la no ley, adharma, ni fruto de acciones buenas o malas. El que actúa, oh gran rey, o hace actuar, el que destruye o hace destruir, el que atormenta o hace atormentar, el que mortifica o hace mortificar, el que tortura o hace torturar, el que tiembla o hace temblar, el que destruye la vida, el que toma lo que no le es dado, el que abre un hueco en la pared, el que saquea, el que asalta una casa solitaria, el que tiende emboscadas, el que tiene relaciones con la mujer de otro, el que miente, aunque actúe así, no hace nada malo. Y aun si uno, con un disco tan filoso como una navaja, redujera a todos los seres vivos de esta tierra a un solo montón de carne, a una sola masa de carne, de ello no resultaría ninguna falta. No se produciría como consecuencia ninguna falta. Y aun si uno fuera por la orilla sur del Ganges matando y haciendo matar, destruyendo y haciendo destruir, atormentando y haciendo atormentar, de ello no resultaría ninguna falta. No se produciría como consecuencia ninguna falta. Y aun si uno fuera por la orilla norte del Ganges, dando y haciendo dar, sacrificando y haciendo sacrificar, de ello no resultaría ningún mérito. No se produciría como consecuencia ningún mérito. De la donación, el autocontrol, el autodominio y la veracidad, no resulta ningún mérito. No se produce como consecuencia ningún mérito. De esta manera, Señor, interrogando por mí acerca del fruto visible de la condición de samán, Purana Kasapa me contestó con la doctrina de la Akirilla. Makali Gosala, el determinista. Se poseen numerosas referencias sobre Makali Gosala. Estuvo asociado al Mahavira, fundador del jainismo, del cual se separó por divergencias de doctrina. Pasó a la comunidad rival de los Ayivikas. Los Ayivikas constituían una comunidad de religiosos mendicantes que existió desde antes del budismo y floreció en la época de Buda, y cuya existencia está acreditada hasta mediados del siglo XV. Makali Gosala se convirtió en uno de los maestros más importantes e influyentes de esa comunidad. Según Basham, el principal adversario y más peligroso rival de Buda, no habría sido el Mahavira, sino Makali Gosala. Buda, el Anguttara Nikaya, declara que no ha nacido otra persona tan perniciosa para dioses y hombres como Makali Gosala. Las doctrinas que el Samanya Palasuttam atribuye a Makali Gosala forman parte del ayivikismo. En la primera parte del texto, Makali Gosala sostiene un determinismo total. Todo está fatalmente dispuesto por el destino, niyati, la asociación de circunstancias, sangati, y la propia naturaleza, bhava. Como corolario de este principio, Makali Gosala niega el libre albedrío y para él no existe acto de uno mismo, es decir, un acto que tenga su origen en el hombre y de cuyas consecuencias él pueda ser responsable. Con este fatalismo, Makali Gosala está rechazando por un lado la responsabilidad moral y por otro, al igual que Purana Kasapa, la creencia en el karma. Makali Gosala reemplaza el dominio del karma por el dominio del destino. Con su determinismo absoluto y las consecuencias que éste entraña, Makali Gosala se opone drásticamente al brahmanismo, al budismo y al hinduismo, para los cuales la libertad humana es un principio básico, ya que es el hombre el que con sus propios actos, por la caridad moral de estos, decide su propio destino. En la segunda parte del texto se encuentra una larga lista de ítems. Este pasaje es especialmente oscuro porque se ignora qué significaban para Makali Gosala muchos de los vocablos utilizados. Además, no es claro si Makali Gosala se está refiriendo, con respecto a muchos ítems de esta lista, a unidades o a clases. Por ejemplo,
¿Se trata de 1.400.600.000 nacimientos principales o de clases de nacimientos principales? Con todo, es posible sacar algunas conclusiones de este pasaje relativas a las opiniones de Macaulay Kosala. 1. Universo limitado. Se tiene la impresión que la enumeración no solo pretende establecer el inventario del mundo, señalar el número de cosas que en él existe, sino que además parece inspirada en una concepción finita del universo, según la cual no hay lugar para lo infinito, lo ilimitado, lo indeterminado y los elementos. Los factores constitutivos de la realidad se dan en un número fijo e inalterable. De la misma manera, en el budismo, la doctrina del Paticcasamuppada, generación condicionada, no solo establece la cadena de las causas y efectos que llevan a la producción del dolor, sino que además se funda en la concepción de una causalidad todopoderosa, ley suprema del universo. Esta concepción de Macaulay Kosala estaría plenamente de acuerdo con la doctrina del férreo dominio ejercido sobre los seres por el destino. 2. Número limitado de grandes periodos cósmicos. Hay que hacer resaltar el hecho de que para Macaulay Kosala existe un número inmenso pero limitado de grandes periodos cósmicos, Mahakapa. Asimismo, el número de subperiodos cósmicos es limitado. De acuerdo con las antiguas Upanishads, en que se haya expresado el pensamiento brahmánico, el mundo ha tenido un comienzo. Por consiguiente, su duración tiene un límite en el pasado. En los textos del canon Pali se habla de periodos cósmicos, de sus subdivisiones, de la incalculable duración de esos periodos y subperiodos, y de ciclos de destrucción y renovación del mundo. Pero en ellos nada se dice acerca del número de periodos. Para el hinduismo, como concisamente lo expresa Shankara, los kalpas pasados y futuros son ilimitados. 3. Concepción del samsara, ciclo de reencarnaciones. Para Macaulay Kosala el samsara es limitado. Tiene un principio y un fin. Su duración es la de los 3.400.000 grandes periodos cósmicos. El hombre debe necesariamente transmigrar, pasar de un cuerpo a otro, durante el tiempo que abarcan los grandes periodos cósmicos. El samsara es, pues, igual para todos. El ciclo de las reencarnaciones está al margen de la moral. Las buenas o malas acciones no lo disminuyen o aumentan. Una vez que el hombre, sabio e ignorante, ha recorrido toda la extensión del samsara, alcanza automáticamente el fin del sufrimiento. Esta doctrina es llamada Samsara Suddhi, la purificación mediante la transmigración. La concepción del samsara de Macaulay Kosala se opone a las del brahmanismo, budismo e hinduismo. Para estos tres sistemas de samsara, tiene una duración indeterminada que varía de individuo a individuo según el carácter moral de sus acciones. Sabios e ignorantes no son iguales frente al samsara y la liberación. El fin del sufrimiento no se produce automáticamente por el solo hecho de recorrer la exhausción total y prefijado del samsara, sino como consecuencia de una determinada conducta o de un determinado conocimiento. Oh gran rey, no existe causa, no existe razón para la corrupción de los seres. Los seres se corrompen sin causa, sin razón. No existe causa, no existe razón para la purificación de los seres. Los seres se purifican sin causa y sin razón. No existe acto de uno mismo, no existe acto de otro, no existe acto humano, no existe la fuerza, no existe la energía, no existe la firmeza humana, no existe el esfuerzo humano. Todos los seres, todo lo que respira, todo lo que existe, todo lo que vive, carece de voluntad, de fuerza, de energía, evolucionando por obra del destino, de la asociación de circunstancias, de su propia naturaleza. Experimentan la felicidad y el sufrimiento en las 6 categorías. Existen, oh gran rey, 1.406.600 nacimientos principales, 509 actos y medio, 62 caminos, 62 subperiodos cósmicos, 6 categorías, 8 etapas humanas, 4.900 ocupaciones,
4.900 monjes errantes, 4.900 regiones de nagas, 2.000 facultades, 3.000 infiernos, 36 elementos de impureza, 7 matrices animadas, 7 matrices inanimadas, 7 matrices nudo, 7 dioses, 7 hombres, 7 demonios, 7 lagos, 707 pavutas, 707 precipicios, 707 sueños, 8.400.000 grandes periodos cósmicos, circulando y transmigrando a través de los cuales el sabio y el ignorante pondrán fin al sufrimiento. Aquí no cabe, con esta disciplina moral, o con este deber, o con este ascetismo, o con esta vida religiosa, poco a poco, yo haré madurar el acto no plenamente madurado, o yo pondré fin al acto madurado. Así no es. La felicidad y el sufrimiento están medidos. El samsara está delimitado. No existe en él disminución ni crecimiento, no existe ni más ni menos. Así como un ovillo de hilo, cuando es arrojado, corre desenredándose, del mismo modo el sabio y el ignorante, circulando y transmigrando, pondrán fin al sufrimiento. De esta manera, Señor, interrogado por mí acerca del fruto visible de la condición de Samán, Makali Gosala me contestó con la purificación mediante la transmigración. Samsara Sudhi. Ajita Kesakambala, el materialista. Nada se sabe de la vida de Ajita Kesakambala. Sus doctrinas hacen de él uno de los maestros más antiguos del materialismo indio. Los adherentes a la escuela materialista recibieron diversas denominaciones: charvakas, lokayatas, varashpatyas, butavadins, nástikas. El materialismo indio comienza a constituirse en la época que ahora nos ocupa. El materialismo se mantendrá vigente en todo el curso de la historia de la cultura de la India, aunque sin tener la pujanza de los sistemas ortodoxos o de los sistemas budista o jaina. Según la tradición india, el materialismo fue sistematizado por Brihaspati, autor sobre cuya vida y época nada se sabe a ciencia cierta y de cuya obra, los Brihaspati Sutras, solo se conservan algunos fragmentos. Conocemos el sistema materialista por la exposición que de él hacen Madhava, Shankara y Haribhadrasuri, por las referencias que se encuentran en diversas obras y por los escasos fragmentos de Brihaspati. De acuerdo con estos textos, los materialistas sostenían que todo, incluso la conciencia, tiene su origen en la materia. Negaban la existencia del alma, de la vida post-mortem, del cielo, de la liberación, de Dios, de lo sobrenatural. Rechazaban la doctrina del karma y el valor moral de la acción. No le concedían ningún valor a la literatura sagrada, los Vedas, etc., a las instituciones que en ellos se fundamentan, sacerdocio, castas, ashramas o etapas de la vida, etc., a los ritos y ceremonias religiosas. Consideraban que la percepción sensorial es el único medio válido de conocimiento. Afirmaban que el placer sensual es el único fin que el hombre debe perseguir en la vida. La exposición de la doctrina de Ajita Kesakambala en el Samanyapala-suttam comienza con una serie de negaciones a las cuales hay que dar, en nuestra opinión, la siguiente interpretación. Al negar la donación, el sacrificio, la oblación, las consecuencias de las acciones, lo que Ajita pretende es negar el valor religioso o moral de los actos. Al negar la existencia de otro mundo, está negando la existencia de lo trascendente, de un cielo y de un infierno. Al negar la existencia de samanes y brahmanes que han llegado al conocimiento de este o del otro mundo, niega la posibilidad del conocimiento místico y la validez de las explicaciones de esta realidad que no se fundamentan en la doctrina de los 4 elementos materiales. Al negar la existencia del Padre, la Madre, los seres espontáneos y de este mundo, quiere significar que lo único que existe en realidad son los 4 elementos materiales, que ellos están detrás de toda apariencia fenoménica y que ellos son el origen necesario, ineludible de todo. Estos principios, implícitos en las indicadas negaciones, son coherentes con la doctrina materialista desarrollada en los párrafos 2, 4 y 5 de este texto. Esta doctrina constituye la enseñanza central de Ajita Kesakambala.
Según ella, el hombre se reduce a un mero conjunto de elementos materiales que a su muerte retornan a sus fuentes originarias, no dejando nada tras de sí. El hombre termina con la muerte. De acuerdo con esto, Ajita Kesakambala está negando la transmigración. El cuarto párrafo contiene una dura crítica de la doctrina de la donación y de aquellos que sostienen la tesis de la existencia. Creemos que la crítica de la doctrina de la donación se aplica también a la doctrina del sacrificio, de la oblación, etc., es decir, a toda doctrina moral o religiosa. Los que sostienen la tesis de la existencia son los asticas. Por su posición frente a los valores religiosos y morales, por su concepción materialista del hombre y todas las consecuencias que ésta entraña, y por su expreso y duro rechazo de toda concepción ástica, Ajita Kesakambala se opone en forma radical y total a los principios fundamentales que hacen a la esencia del brahmanismo, budismo o hinduismo, y se presenta como su adversario más explícitamente definido, como el más heterodoxo de los 6 maestros del error. No existe la donación, oh gran rey. No existe el sacrificio. No existe la oblación. No existe fruto, consecuencia de las acciones buenas o malas. No existe este mundo. No existe el otro mundo. No existe madre. No existe padre. No existen seres espontáneos. No existen en este mundo samanes o brahmanes rectamente encaminados, rectamente dispuestos, que habiendo conocido, habiendo percibido por sí mismos este mundo y el otro mundo, informen sobre ellos. Este hombre está formado por 4 grandes elementos. Cuando muere, la tierra retorna al elemento tierra, se disuelve en él. El fuego retorna al elemento fuego, se disuelve en él. El aire retorna al elemento aire, se disuelve en él. Los sentidos se van al espacio. 4 hombres se llevan al muerto en una parihuela. Hablan de él hasta el lugar de cremación. Sus huesos se tornan blanquecinos, las ofrendas terminan en cenizas. La donación es doctrina de imbéciles. Es una charla vacía y falsa la de aquellos que sostienen la tesis de la existencia. Ignorantes y sabios, después de la destrucción del cuerpo, se aniquilan, perecen, no existen después de la muerte. De esta manera, señor, interrogado por mí acerca del fruto visible de la condición de samán, Ajita Kesakambala me contestó con el aniquilamiento. Ucheda. Pacuda Kachayana, el atomista. No se tiene información acerca de la vida de Pacuda Kachayana. Su doctrina de los 7 elementos pasó a formar parte del ayivikismo del sur de la India en una época posterior a Makali Gosala. En el pasaje del Samanya Palasuttam se expone la doctrina de los elementos de Pacuda Kachayana. En el segundo párrafo se enumeran los 7 elementos. A los 4 elementos de Ajita Kesakambala, tierra, agua, fuego y aire, Pacuda Kachayana agrega 3 más: placer, dolor y el dominado jiva, término este que puede ser traducido por vida, principio de vida o alma individual. Sea cual sea la traducción que se adopte para jiva y sea cual sea la concepción del placer y del dolor de Pacuda, lo cierto es que estos 3 son también para Pacuda elementos. Están considerados en el mismo plano de los otros 4 y se les atribuyen las mismas características. Por esta razón se podría pensar que Pacuda Kachayana se inclinaba por una concepción materialista y que estaba entre aquellos para quienes el jiva o jiva era lo mismo que el cuerpo. En los párrafos 1 y 3 se señalan características de dichos elementos. Con referencia a algunas de ellas no se sabe a ciencia cierta qué es lo que Paquida ha querido expresar por tratarse de una exposición tan sucinta de su doctrina. Las interpretaciones que siguen son meros intentos de explicación de las características de los elementos y tienen un carácter más o menos hipotético según el caso. No han sido hechos, no se les ha hecho hacer. No han sido fabricados, manufacturados con materiales preexistentes. No han sido creados, no se les ha hecho crear. No han sido sacados de la nada, han existido siempre, son estériles. No se reproducen, no dan lugar a otros. Son estables como pilares.
Los elementos se mantienen firmes y a una distancia determinada y siempre igual entre ellos. No se mueven. Los elementos ocupan siempre el mismo lugar en las distintas cosas que conforman. No se dañan mutuamente. Por ejemplo, el elemento fuego no consume al elemento agua. Son incapaces de producirse unos a otros placer o dolor. No pueden influirse emocionalmente entre sí y son insensibles. En el párrafo 4 se mencionan otras características importantes de los elementos. Se expresa que con respecto a ellos, a los elementos, no hay alguien que mate o haga matar, que oiga o haga oír, que conozca o haga conocer. Creemos que debemos entender esta frase en el sentido de que nadie puede destruirlos, que nadie puede ser informado o informar sobre ellos y que nadie puede conocerlos o darlos a conocer. Además se dice que si se corta una cabeza con una espada, no se despoja por ello a nadie de la vida, pues la espada penetra en el intersticio que existe entre los 7 elementos. Esto implica que entre uno y otro de los 7 elementos existe un espacio, vivara, que ellos no llenan, es decir, el vacío. Se podrían extraer de las características atribuidas por Pakida Kachayana a los elementos ciertas confusiones. A. Los elementos son eternos, sin principio ni fin, ya que no han sido creados y son indestructibles. B. Son infinitamente pequeños. La espada, en efecto, caerá siempre en el espacio vacío existente entre ellos. Si los elementos se presentasen como masas de cierta magnitud, la espada o bien chocaría con ellos o bien los dividiría. Además, el hecho de que no puedan ser conocidos, es decir, de que caigan fuera del dominio de los sentidos, podría indicar el carácter infinitamente pequeño de los elementos. C. Son indivisibles, ya que nada puede alcanzarlos para dividirlos. Y D. Son como mónadas, pues cada uno tiene su existencia separada de los otros y ni se dañan ni se influyen entre sí. Creemos que es atinado considerar a Pakida Kachayana el representante más antiguo del atomismo en la India, teniendo en cuenta las características que él atribuye a los elementos, las implicaciones existentes en estas y su concepción de un espacio vacío. Ni en el brahmanismo ni en el budismo primitivo aparecen rastros de teorías atomistas. Pero ulteriormente, en el hinduismo, el atomismo, tal como es expuesto por el sistema Vaisheshika, es aceptado como doctrina ortodoxa. Estos 7 elementos Kaya, o Gran Rey, no han sido hechos, no se les ha hecho hacer, no han sido creados, no se les ha hecho crear. Son estériles, inmutables, estables como pilares, no se mueven, no se alteran, no se dañan mutuamente, no son capaces de producirse unos a otros placer o dolor, ni placer y dolor. ¿Cuáles son estos 7 elementos? El elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento placer, el dolor y séptimo, la vida. Estos 7 elementos no han sido hechos, no se les ha hecho hacer. No han sido creados, no se les ha hecho crear. Son estériles, inmutables, estables como pilares. No se mueven, no se alteran, no se dañan mutuamente. No son capaces de producirse unos a otros placer o dolor, ni placer y dolor. Con respecto a ellos no hay alguien que mate o haga matar, que oiga o haga oír, que conozca o haga conocer. Aun aquel que con espada afilada corta una cabeza, no le quita la vida a nada. La espada penetra en el intervalo entre los 7 elementos. De esta manera, Señor, interrogado por mí acerca del fruto visible de la condición de Samán, Pakida Kachayana me contestó una cosa por otra. El Niganta Nātāputa. Con toda probabilidad, el Niganta Nātāputa que este texto menciona no es otro que Vardhamana Mahavira, el 24º Tirthankara o jefe religioso de los Nigantas, mejor conocidos por el nombre de Jainas y contemporáneo de Buda. El pasaje del Sāmaññampala Suttam, que expone su doctrina, es sumamente breve y oscuro. Pero según anota Jacobi, Jaina Sutras 2, página 20, no contiene nada ajeno al credo Jaina e imita con éxito el estilo de los sutras Jainas. De todos modos, este texto da una idea muy pobre del Mahavira y de su doctrina,
ya que el jainismo constituyó una de las corrientes filosófico-religiosas más desarrolladas de la India, con una vasta e interesante literatura. Lo único que cabe decir con respecto a este pasaje es que contiene una referencia a la práctica jaina de no beber agua sin filtrar para no destruir los seres vivos que habitan en ella, expresión de un exagerado sentimiento de ahimsa, no violencia, que el budismo no podrá ver con simpatía, dada su posición moderada de camino del medio. En este mundo, oh gran rey, un niganta está controlado por el control de 4 restricciones. ¿Cómo, oh gran rey, un niganta está controlado por el control de 4 restricciones? En este mundo, oh gran rey, un niganta se restringe con respecto a toda agua, se somete con respecto a toda agua, está compenetrado por toda agua. De este modo, oh gran rey, un niganta está controlado por el control de 4 restricciones. Puesto que, oh gran rey, un niganta está así controlado por el control de 4 restricciones, se dice, oh gran rey, que el niganta es uno cuyo sí mismo ha llegado, uno cuyo sí mismo está controlado, uno cuyo sí mismo es firme. De esta manera, señor, interrogado por mí acerca del fruto visible de la condición de samán, el niganta Navaputa me contestó con el control de las 4 restricciones. Sanjaya, Velataputa, el escéptico. Nada se sabe de la vida de Sanjaya Velataputa. Malalasekera considera que Sanjaya Velataputa es el mismo Sanjaya que en el Mahabharata. Aparece como maestro de Sariputta y Moggallana, maestro que estos abandonaron para convertirse en discípulos de Buda. De acuerdo con el presente pasaje del Samanyapala Suttam, Sanjaya Velataputa tenía por norma no afirmar ni negar nada, abstenerse de emitir juicios sobre las siguientes cuestiones: la existencia de otro mundo, la existencia de seres espontáneos, la existencia de las consecuencias de las acciones, la existencia del Tathagata después de la muerte. El Brahmajala Suttam del Digha Nikaya completa la información que el Samanyapala nos proporciona sobre la doctrina sostenida por Sanjaya Velataputa. Este texto se refiere a aquellos maestros designados despectivamente con el nombre de Amaravikepikas, los que se escabullen como anguilas. Sanjaya Velataputa era indudablemente un Amaravikepika, ya que de las 4 descripciones de los Amaravikepicas que el Brahmajala contiene, la cuarta no es sino exactamente el texto del Samanyapala Suttam, referente a Sanjaya. Además, tanto el Samanyapala Suttam como en el Brahmajala Suttam se caracteriza la actitud de Sanjaya y de los Amaravikepicas con la misma palabra, Vikepa. De acuerdo con el Brahmajala Suttam, los Amaravikepicas no solo se abstenían de emitir juicios sobre las cuestiones mencionadas en el Samanyapala Suttam, sino también sobre lo bueno, Kusala, y lo malo, Akusala. Además, el Brahmajala Suttam contiene una información sumamente interesante. Expone los fundamentos de la posición evasiva adoptada por los Amaravikepicas frente a cuestiones de carácter moral. Los Amaravikepicas sostenían que con respecto a lo bueno y a lo malo no podían llegar a un conocimiento verdadero, que declarar que algo era bueno o malo, desconociendo su verdadera naturaleza, era 1. Incurrir en falsedad. 2. Originaba en ellos un sentimiento de atracción o de aversión por lo declarado bueno y por lo declarado malo respectivamente. Y 3. Los exponía a preguntas y críticas de otros pensadores que ellos no podrían ni contestar ni refutar, y que estas 3 consecuencias les producían una perturbación que significa para ellos un obstáculo. Es lícito suponer que los Amaravikepicas se abstenían de emitir juicio no solo sobre lo moral y sobre las cuestiones específicas señaladas en el párrafo 2 y en el Samanyapala Suttam, sino sobre toda cuestión en general. El texto dice que los Amaravikepicas se abstenían de dar una respuesta cuando se les hacía una pregunta sobre esto o aquello, es decir, sobre cualquier tema en general.
También es fundado suponer que las razones atribuidas a los Amaraviképikas como fundamento de su abstención de emitir juicio frente a cuestiones de carácter moral servían de fundamento a su suspensión del juicio frente a toda cuestión en general. Conviene hacer resaltar la gran importancia que los Amaraviképikas le concedían a la ataraxia, ya que si la imposibilidad de llegar al conocimiento verdadero es el presupuesto fundamental de su actitud de abstención, la finalidad que persiguen es no ser víctima de perturbaciones y conservar su calma. Ideal por lo demás, con hondas raíces en el espíritu de la cultura de la India. Siendo Sanjaya Velataputa un Amaraviképika, podemos pensar que no sólo se abstenía de emitir juicios sobre las cuestiones específicas indicadas en el Samanyapala-suttam, sino también sobre aquellas de carácter moral y, en general, sobre toda cuestión que se le planteara. Principio general para Sanjaya era la epogé de todo juicio. Asimismo, por ser Sanjaya, un Amaraviképika con toda probabilidad se fundaba para su abstención de juicio en la misma razón que los Amaraviképikas, imposibilidad llegar al conocimiento verdadero, y sin duda la finalidad de su actitud era mantenerse imperturbable. Por considerar que el conocimiento es imposible, la suspensión del juicio y por la exaltación de la ataraxia, Sanjaya Velataputa, al igual que los Amaraviképikas, pueden ser considerados unos escépticos. Buda se niega también a contestar preguntas similares a aquellas que, según el Samanyapala-suttam, Sanjaya se trata de una posición escéptica, mientras que en Buda es una posición pragmática, antiespeculativa, ya que considera que ocuparse de los temas a que esas preguntas se refieren es algo carente de utilidad, pues en nada contribuye a alcanzar la liberación, el nirvana. La posición de Sanjaya Velataputa es completamente contraria al brahmanismo y al hinduismo, sistemas esencialmente dogmáticos. Para estos, los Vedas constituyen la revelación. Son obras sagradas, expresión suprema de la verdad, bajo cuya autoridad es posible dar una respuesta a cualquier pregunta que se les plantea. Traducción del Samanyapala-suttam. Si tú me preguntas, ¿existe otro mundo? Y si yo pensase existe otro mundo, yo te contestaría, existe otro mundo. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe otro mundo? Y si yo pensase, ¿no existe otro mundo? Yo te contestaría, no existe otro mundo. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de este otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿existe y no existe otro mundo? Y si yo pensase, existe y no existe otro mundo, yo te contestaría, existe y no existe otro mundo. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe y no existe otro mundo? Y si yo pensase, no existe y no existe otro mundo, yo te contestaría, no existe y no existe otro mundo. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿existen seres espontáneos? Y si yo pensase, ¿existen seres espontáneos? Yo te contestaría, existen seres espontáneos. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿no existen seres espontáneos? Y si yo pensase, no existen seres espontáneos, yo te contestaría, no existen seres espontáneos. Pero yo no pienso, es así. Yo no pienso, es de este modo. Yo no pienso, es de otro modo. Yo no pienso, no es así. Yo no pienso, no es así. Si tú me preguntas, ¿existen y no existen seres espontáneos? Y si yo pensase existen y no existen seres espontáneos, yo te contestaría, existen y no existen seres espontáneos. Pero yo no pienso, es así. No pienso, es de este modo.
Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿no existen y no existen seres espontáneos? Y si yo pensase, no existen y no existen seres espontáneos, yo te contestaría, no existen y no existen seres espontáneos. Pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Y si yo pensase, ¿existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Yo te contestaría, ¿existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Y si yo pensase, no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas, yo te contestaría, no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas. Pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Y si yo pensase, existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas, yo te contestaría, existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas. Pero yo no pienso así. Yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas? Y si yo pensase, no existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas, yo te contestaría, no existe y no existe fruto, maduración de las acciones buenas o malas. Pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿existe el Tathagata más allá de la muerte? Y si yo pensase, ¿existe el Tathagata más allá de la muerte? Yo te contestaría, existe el Tathagata más allá de la muerte, pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe el Tathagata más allá de la muerte? Y si yo pensase, no existe el Tathagata más allá de la muerte, yo te contestaría, no existe el Tathagata más allá de la muerte. Pero yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de este otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte? Y si yo pensase, ¿existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte? Yo te contestaría, existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte. Pero yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Si tú me preguntas, ¿no existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte? Y si yo pensase, no existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte, yo te contestaría, no existe y no existe el Tathagata más allá de la muerte. Pero yo no pienso es así. Yo no pienso es de este modo. Yo no pienso es de otro modo. Yo no pienso no es así. Yo no pienso no es así. De esta manera, señor, interrogado por mí acerca del fruto visible de la condición de Samán, Sanjaya Velataputa me contestó eludiendo. Traducción del Brahmayala Suttam. Existen, oh bhikkhus, algunos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas. Amarabhikepika. Cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras, se escabullen como anguilas por 4 razones. ¿Con qué base? ¿Con qué fundamento, señores, aquellos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras, se escabullen como anguilas por 4 razones? En este mundo, oh bhikkhus,
Algún samán o brahman no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Él piensa así: yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Si no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo, yo declarase esto es bueno o declarase esto es malo, podría ser un error de mi parte. Y lo que pudiera ser un error de mi parte sería una perturbación para mí. Y lo que fuera una perturbación para mí, eso sería para mí un obstáculo. Por tal razón, él, por temor a la equivocación, por un profundo desagrado por la equivocación, no declara esto es bueno, ni declara esto es malo. Cuando se le hace una pregunta sobre esto o aquello, la elude con sus palabras, se escabulle como una anguila diciendo: yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Esta es, oh Bhikshus, la primera razón, basándose en la cual, fundándose en la cual, algunos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras y se escabullen como anguilas. Y en segundo lugar, señores, ¿con qué base, con qué fundamento aquellos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras y se escabullen como anguilas? En este mundo, oh bhikkhus, algún samán o brahman no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Él piensa así: yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Si no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo, yo declarase esto es bueno o declarase esto es malo, yo podría sentir hacia ello atracción o deseo o aversión o repulsión. Y aquello hacia lo cual yo pudiera sentir atracción o deseo, aversión o repulsión, eso sería una atadura para mí. Y lo que fuera una atadura para mí sería una perturbación para mí. Y lo que fuera una perturbación para mí sería para mí un obstáculo. Por tal razón, él, por temor a la atadura, por un profundo desagrado por la atadura, no declara esto es bueno, ni declara esto es malo. Cuando se le hace una pregunta sobre esto o aquello, la elude con sus palabras, se escabulle como una anguila diciendo: yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Esta es, oh Bhikshus, la segunda razón, basándose en la cual, fundándose en la cual, algunos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras, se escabullen como anguilas. Y en tercer lugar, señores, ¿con qué base, con qué fundamento aquellos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras y se escabullen como anguilas? En este mundo, oh bhikkhus, algún samán o brahman no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conoce desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Él piensa así: yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, yo no conozco desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo. Si no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es bueno, no conociendo desde el punto de vista de la verdad absoluta esto es malo, yo declarase esto es bueno o declarase esto es malo, existen algunos samanes y brahmanes, sabios, inteligentes, experimentados en las discusiones con otros, que pueden hacer blanco en un pelo. Ellos, me parece, van cortando con su sabiduría las teorías. Ellos me interrogarían sobre esto, me pedirían razones, discutirían conmigo. A aquellos que me interrogaran sobre eso, me pidieran razones y discutieran conmigo, yo no podría darles una explicación. El hecho de que yo no pudiera darles una explicación sería una perturbación para mí, y lo que fuera una perturbación para mí sería para mí un obstáculo. Por tal razón, él, por temor al examen, por un profundo desagrado por el examen, no declara esto es bueno, ni declara esto es malo. Cuando se le hace una pregunta sobre esto o aquello, la elude con sus palabras. Se escabulle como una anguila diciendo:
yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así, yo no pienso no es así. Esta es, oh bhikkhus, la tercera razón, basándose en la cual, fundándose en la cual, algunos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras, se escabullen como anguilas. Y en cuarto lugar, señores, ¿con qué base, con qué fundamento, aquellos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras y se escabullen como anguilas? En este mundo, oh bhikshus, algún samán o brahmán es de escasa inteligencia estúpido. Él, debido a su escasez de inteligencia, debido a su estupidez, cuando se le hace una pregunta sobre esto o aquello, la elude con sus palabras. Se escabulle como una anguila diciendo: si tú me preguntas, ¿existe otro mundo? Esta es, oh bhikkhus, la cuarta razón, basándose en la cual, fundándose en la cual, algunos samanes y brahmanes que se escabullen como anguilas, cuando se les hace una pregunta sobre esto o aquello, la eluden con sus palabras, se escabullen como anguilas. El pensamiento filosófico religioso se desarrolla en la India con gran vigor en el siglo XI a.C. En esa época quedan constituidas en la forma en que hoy las conocemos las antiguas Upanishads, Brihadaranyaka, Chandogya, Taittiriya, Aitareya, Kaushitaki y Kena, que exponen doctrinas valiosas en sí por su originalidad, profundidad y audacia, y de fundamental importancia en la cultura de la India por la influencia decisiva que habrían de ejercer sobre el pensamiento filosófico y las creencias religiosas de su misma época y de épocas posteriores. En ese mismo siglo, Buda y el Mahavira predican sus doctrinas. El budismo constituye una de las expresiones más valiosas de la cultura india, por las nuevas e insospechables perspectivas que abre al pensamiento, por su racionalismo, por la nobleza de su ética y porque da origen a una intensa y diversificada actividad filosófica y a depuradas manifestaciones de la vida religiosa y del misticismo. El budismo será además fuente de inspiración para muchas generaciones de artistas y poetas y constituirá el vehículo de difusión de los valores culturales indios a través de todo el Asia. Los textos que hemos analizado en este trabajo permiten apreciar la pujante actividad intelectual que se desarrolla en la misma época al margen de la corriente upanishádica, del budismo y del jainismo. Pero los movimientos encabezados por Purana Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesakampala, Pakuda Kaccayana y Sanjaya Velataputa se presentan con características propias que los diferencian profundamente de las otras corrientes de pensamiento contemporáneas e incluso de los siglos siguientes. Son sistemas para los cuales no existe el valor religioso. En sus concepciones del hombre y del mundo, lo religioso y lo moral no juegan ni pueden jugar ningún papel. Si todos los movimientos filosóficos religiosos de la India tienen como meta la liberación y ofrecen los medios para alcanzarla, estos pensadores desarrollan sus doctrinas al margen de toda preocupación por la liberación, y si le dan cabida en su sistema, como Makali Gosala, que habla de un fin del sufrimiento, será para declarar que ella se produce automática e ineludiblemente sin intervención del hombre, sin que se tome en cuenta la calidad moral de su conducta. En la India nunca han faltado las críticas a las creencias y a la ética vigentes, pero esas críticas siempre pretendían reemplazar el orden tradicional por un orden nuevo. Purana Kassapa, Ajita Kesakambala y Pakuda Kaccayana, en cambio, ejercen una crítica nihilista no solo en cuanto atacan del modo más drástico todos los valores tradicionales, sino también en cuanto no intentan reemplazarlos por otros nuevos. Si bien es cierto que Makali Gosala sustituye el principio tradicional del karma por su concepción del destino, este nuevo principio que propone, por esencia, no puede servir de fundamento a ninguna estructura religiosa o moral. Con respecto a Sanjaya Velataputa, su epogé, fundada en la imposibilidad de llegar al conocimiento y que tiene por fin la ataraxia, no se limita a juicios teóricos, sino que se hace extensiva a juicios de valor y, por consiguiente, al igual que la epogé de los escépticos griegos, impide la estructuración de un sistema religioso o ético. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires.
Centro de Estudios de Filosofía Oriental de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por escuchar.